porque siguiendo con este tema, tú planteabas dos cosas importantes. Ahora que se está hablando mucho, Toño, de Genaro García Luna y de Felipe Calderón, tú planteabas que Felipe Calderón pues se ha hecho el desentendido, ha dicho que no sabía, que eran rumores, pero hay dos temas importantes de los que no ha o no ha querido opinar. El tema de Rápido y Furioso, que involucra a ambos países, a ambos gobiernos, y el tema de Humberto Moreira, el expresidente nacional del PRI, el profe, como le dicen, el profe Moreira, quien se fue a Barcelona en un tiempo con la venia de Peña Nieto, con beca y todo pagado, el exgobernador de Coahuila, señalado también por vínculos extraños con posibles miembros del crimen organizado y que dejaron salir todavía en el gobierno de Felipe Calderón, Toño. Así es que no se haga el desentendido Felipe Calderón, porque te lo comentaba desde hace rato en sus redes sociales, en estos momentos no aparece algún tipo de respuesta a las aseveraciones y cuestiones que haces tú en estos momentos, Vicente. Aseveraciones que pues da el presidente López Obrador en su conferencia mañanera sobre cómo es que había una serie de acusaciones formales, imagínese usted, de corrupción, de lavado de dinero, etcétera, de una serie de irregularidades en el gobierno de Coahuila, acusaciones generadas por el Partido Acción Nacional, por los panistas, y que al final, señoras y señores, al final del gobierno de Felipe Calderón, incluso da la fecha, a un mes de que saliera Calderón, cuando ya era Enrique Peña Nieto el presidente electo, simplemente la PGR de ese momento manda un oficio para desestimar las acusaciones, para decir, ¿saben qué? Pues ya se exonera de los delitos al exgobernador Moreira. Lo que es peor, lo que tú mencionas, este operativo tan penoso, que fue un escándalo tanto aquí en los Estados Unidos como en México, de Rápido y Furioso, en el que se mandan armas a México, supuestamente con localizadores para poder encontrar a los capos de la mafia y no sé qué, y que después se demuestra que estas armas se utilizaron para matar mexicanos. Es importante saber sobre esto, pero hoy, Vicente, te lo quiero dar a conocer, no sé si don David lo tenga en su pantalla, que pueda hacer un paneo del tuit de Felipe Calderón. Él sigue pues sí, cuestionando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, compartiendo a uno y otro de los opinólogos de la derecha, compartiendo uno que otro artículo. Hace una hora decía que México es el segundo lugar global por muertes de COVID-19, esto citando un artículo de la revista Forbes. Incluso retuitea a Javier Lozano en una caricatura, a Michelle Bachelet, otra caricatura en la que se burlan del doctor Hugo López-Gatell, pero de estos temas no dice nada. Y yo lo que le digo es, mientras usted critica tantas cosas, bueno, pues tendría que poner sus barbas a remojar y aclarar esto, ¿no? Aclarar lo de Moreira, aclarar lo de Rápido y Furioso y decirnos por qué chingados permitió esto para todos los mexicanos. Así es, mi querido Toño. Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordar que no solamente por el caso Genaro García Luna, Felipe Calderón tiene que responder. Simplificar ayuda. Si no hablamos, ¿no?, sin pruebas y sin elementos. ¿Se acuerdan cómo se criticaba a el exgobernador de Coahuila, Moreira, Humberto Moreira? Campaña, ¿no?, porque había endeudado Coahuila, acusaciones de fraude, de lavado de dinero, pero constante, sobre todo de un partido. Bueno, ahora estoy recordando que este señor también fue presidente del PRI
¿Qué pasa? Llega Peña Nieto a la presidencia y es todavía el licenciado Peña Nieto, y es todavía presidente electo, todavía está como presidente constitucional Felipe Calderón. Como en noviembre del, ¿qué será? 2012. Y la antigua Procuraduría expide un oficio exonerando de los delitos al exgobernador Moreira. ¿Quién lo había acusado? Pues el partido del presidente constitucional. Entonces se le exonera. Luego viene otra campaña y vuelven a decir los de ese partido: hay que enjuiciar al señor Moreira. Y ahí me tocó pues mostrar el oficio donde lo habían exonerado. Entonces, ¿por qué engañar a la gente? Si se hacen enjuagues, si se hacen acuerdos, entonces no es novedad que se haya actuado así. Antes se fabricaban delitos o se exoneraba a quien se protegía desde arriba. Así era. Entonces, pero en el caso de García Luna, pues hay que esperar a ver qué dicen en Estados Unidos, cómo va a estar el juicio. Yo ahí también pediría, porque se trata de limpiar, pero bien, de arriba para abajo, no simular, no a los chivos expiatorios, sino acabar con la corrupción. En serio, ahí habría que investigar cuál es la responsabilidad de funcionarios de Estados Unidos, cómo se hicieron los acuerdos entre gobiernos, porque había una estrecha cooperación. Tan es así que cuando García Luna se va del país, va a Miami. No se fue a París. Entonces, estoy de acuerdo casi en todo. Estoy de acuerdo casi en todo con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, solo con una cosa no. Hay que esperar a ver lo que sale del juicio y las declaraciones de Genaro García Luna. No, ahí sí no estoy de acuerdo con el presidente. La Fiscalía General de la República debería de tener armada su propia investigación sobre el personaje, así como la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló las cuentas al detenido en Texas y llevado a juicio a Nueva York. Así la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero debería de tener una investigación. ¿Por qué? Porque Genaro García Luna no actuó solo.
Y si hay una red de complicidad, pues no tendríamos que esperar a que cante el gallo, a que cante el pajarito, a que cante el señor, para que se investigue la red de corrupción. Por eso le digo que ahí sí no estoy de acuerdo con el presidente, salvo que lleve en clave un mensaje para la fiscalía, una fiscalía que es la que debería de estar poniéndole pecho a los dardos políticos o poniéndole cara a este asunto, y no necesariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que muchos quisieran escuchar ordenar al fiscal general de la República y decir, ahí está, no que hay independencia, aquí está el autoritario de López Obrador mandando, dándole luz verde a la persecución. Por eso le digo que no necesariamente estoy de acuerdo con eso que dice el presidente de esperar a ver qué pasa en Estados Unidos. No, en México también debe de haber una investigación abierta. No es lo mismo ni es igual, si me permite la expresión. Y para hablar de este y otros temas también saludo, porque siguiendo con este tema, tú planteabas dos cosas importantes. Ahora que se está hablando mucho, Toño, de Genaro García Luna y de Felipe Calderón, tú planteabas que Felipe Calderón pues se ha hecho el desentendido, ha dicho que no sabía, que eran rumores, pero hay dos temas importantes de los que no ha querido opinar. El tema de Rápido y Furioso, que involucra a ambos países, a ambos gobiernos, y el tema de Humberto Moreira, el expresidente nacional del PRI, el profe, como le dicen, el profe Moreira, quien se fue a Barcelona en un tiempo con la venia de Peña Nieto, con beca y todo pagado, el exgobernador de Coahuila, señalado también por vínculos extraños con posibles miembros del crimen organizado y que dejaron salir todavía en el gobierno de Felipe Calderón, Toño. Así es, que no se haga el desentendido Felipe Calderón, porque te lo comentaba desde hace rato en sus redes sociales, en estos momentos no aparece algún tipo de respuesta a las aseveraciones y cuestiones que haces tú en estos momentos, Vicente. Aseveraciones que pues da el presidente López Obrador en su conferencia mañanera sobre cómo es que había una serie de acusaciones formales, imagínese usted, de corrupción, de lavado de dinero, etcétera, de una serie de irregularidades en el gobierno de Coahuila, acusaciones generadas por el Partido Acción Nacional, por los panistas, y que al final, señoras y señores, al final del gobierno de Felipe Calderón, incluso da la fecha, a un mes de que saliera Calderón, cuando ya era Enrique Peña Nieto el presidente electo, simplemente la PGR de ese momento manda un oficio para desestimar las acusaciones, para decir, ¿saben qué? Pues ya se exonera de los delitos al exgobernador Moreira. Lo que es peor, lo que tú mencionas, este operativo tan penoso, que fue un escándalo tanto aquí en los Estados Unidos como en México, de Rápido y Furioso, en el que se mandan armas a México, supuestamente con localizadores para poder encontrar a los capos de la mafia y no sé qué, y que después se demuestra que estas armas se utilizaron para matar mexicanos. Es importante saber sobre esto, pero hoy, Vicente, te lo quiero dar a conocer, no sé si don David lo tenga en su pantalla, que pueda hacer un paneo del tuit de Felipe Calderón. Él sigue pues sí, cuestionando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, compartiendo a uno y otro de los opinólogos de la derecha, compartiendo uno que otro artículo. Hace una hora decía que México es el segundo lugar global por muertes de COVID-19, esto citando un artículo de la revista Forbes. Incluso retuitea a Javier Lozano en una caricatura, a Michelle Bachelet, otra caricatura en la que se burlan del doctor Hugo López-Gatell, pero de estos temas no dice nada. Y yo lo que le digo es, mientras usted critica tantas cosas, bueno, pues tendría que poner sus barbas a remojar y aclarar esto, ¿no? Aclarar lo de Moreira, aclarar lo de Rápido y Furioso y decirnos por qué chingados permitió esto para todos los mexicanos. Así es, mi querido Toño. Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador recordar que
no solamente por el caso Genaro García Luna, Felipe Calderón tiene que responder. Simplificar ayuda. Si no hablamos, ¿no?, sin pruebas y sin elementos. ¿Se acuerdan cómo se criticaba a el exgobernador de Coahuila, Moreira, Humberto Moreira? Campaña, ¿no?, porque había endeudado Coahuila, acusaciones de fraude.